Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y por supuesto, mucho corazón turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, y prepárense porque estamos hablando de Can Yaman, Demet Özdemir y por si fuera poco, Oğuzhan Koç. Sí, lo sé, un trío explosivo que parece sacado de una telenovela. Vamos a desmenuzar todo este embrollo amoroso, los rumores que circulan por las redes y, sobre todo, vamos a analizar si realmente hay algo de verdad detrás de toda esta polémica. Así que agarra tu cafecito turco, ponte cómodo y no te despegues ni un segundo porque esto, amigos míos, se va a poner muy, pero muy interesante. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Ya somos una gran familia y nos encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos al lío. Bien, adentrándonos en el meollo del asunto, la prensa turca y las redes sociales están que arden con la noticia de que Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de Erkenci, podría estar atravesando un momento difícil a raíz de su separación de Oğuzhan Koç. Como recordarán, el matrimonio de Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos más comentados del año pasado, una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad duró poco, y hace apenas unos meses anunciaron su divorcio, dejando a todos sus fans completamente devastados. La noticia cayó como un balde de agua fría, nadie se esperaba un desenlace tan abrupto para una relación que parecía tan sólida y prometedora. Las fotos de la boda, con Demet radiante en su vestido de novia y Oğuzhan con una sonrisa de oreja a oreja, se convirtieron en recuerdos agridulces, pruebas de un amor que lamentablemente no pudo superar las pruebas del tiempo. Desde entonces, Demet ha intentado mantenerse al margen del ojo público, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha sido un periodo de introspección y sanación, intentando reconstruir su vida después de la tormenta mediática que supuso su divorcio. Ha evitado las entrevistas y apariciones públicas en la medida de lo posible, buscando refugio en su círculo más cercano de amigos y familiares. Pero como bien sabemos, es imposible escapar de los flashes y de los rumores cuando eres una figura pública de su magnitud. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman, el galán turco que robó nuestros corazones con su papel de Can Divit en la misma serie que catapultó a Demet a la fama. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, cautivando a audiencias de todo el mundo con su talento y su personalidad magnética. La chispa entre Can y Demet fue innegable durante el rodaje de Erkenci. Su química en pantalla era tan fuerte que muchos fans llegaron a pensar que su relación trascendía la ficción. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos era analizado al detalle, buscando pistas de un romance secreto que se desarrollaba fuera de las cámaras. Se crearon foros y grupos de fans dedicados exclusivamente a documentar su relación, buscando coincidencias en sus publicaciones en redes sociales y especulando sobre sus encuentros fuera del set de grabación. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier romance, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Insistieron en que su química en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y su dedicación a sus personajes. Después de la serie, sus caminos se separaron, y Can se mudó a Italia para seguir su carrera actoral, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia física parecía poner fin a cualquier especulación sobre un posible romance, y los fans se resignaron a verlos seguir caminos separados. Can conquistó el mercado italiano, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en un ícono de la moda y el estilo. Demet, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que la confirmaron como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Ahora, con Demet soltera y aparentemente sufriendo por su divorcio, los rumores de un posible reencuentro con Can Yaman han resurgido con fuerza. La chispa de la esperanza se ha encendido nuevamente entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo protagonizando un romance digno de un cuento de hadas. Se han desempolvado viejas entrevistas y fotografías, buscando señales que confirmen sus sospechas y alimenten su ilusión. Y es aquí donde el título de este vídeo cobra sentido: Can Yaman explota. Demet está sufriendo por Oğuzhan. ¿Pero qué significa realmente explota? ¿Acaso Can Yaman ha hecho alguna declaración pública sobre la situación de Demet? ¿O se trata simplemente de una especulación más de la prensa rosa? Pues bien,
la verdad es que Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Hasta el momento el actor ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a la vida sentimental de Demet, evitando hacer comentarios que puedan ser interpretados como una intromisión o una falta de respeto. Sin embargo, según fuentes cercanas al actor, Can está muy preocupado por el bienestar de Demet y ha estado en contacto con ella para ofrecerle su apoyo durante este difícil momento. Al parecer, Can siempre ha guardado un cariño especial por Demet y le duele verla sufrir. Se rumorea que han mantenido conversaciones telefónicas y mensajes de texto, en los que Can le ha expresado su apoyo incondicional y le ha ofrecido su hombro para llorar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hay posibilidades de que Can y Demet retomen su relación? Esta es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la química entre ellos es innegable y muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. La conexión que compartieron durante el rodaje de Erkencicus es algo que no se puede negar, y muchos creen que esa chispa aún sigue viva. Además, el hecho de que Can esté preocupado por Demet y le ofrezca su apoyo podría interpretarse como una señal de que aún siente algo por ella. Su cercanía en estos momentos difíciles podría ser el preludio de un reencuentro romántico que haga realidad los sueños de miles de fans. Por otro lado, Can Yaman está actualmente enfocado en su carrera actoral en Italia y tiene una agenda muy apretada. El actor se encuentra en un momento cumbre de su carrera, con múltiples proyectos en puerta y una creciente popularidad a nivel internacional. La distancia y sus compromisos profesionales podrían ser un obstáculo para una posible relación con Demet. Además, Demet está lidiando con su divorcio y es posible que no esté lista para comenzar una nueva relación. La actriz necesita tiempo para sanar y recuperarse emocionalmente antes de abrir su corazón a alguien más. También hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y cualquier relación entre ellos estaría sometida a una gran presión mediática. Su vida privada sería objeto de escrutinio constante, lo que podría dificultar el desarrollo de una relación sana y estable. Así que, por ahora, solo podemos especular y esperar a ver qué sucede en el futuro. El destino de Can y Demet está en sus manos, y solo el tiempo dirá si sus caminos se volverán a cruzar. Lo que sí es cierto es que la amistad entre Can y Demet sigue intacta y que Can está dispuesto a apoyar a Demet en todo lo que necesite. Su relación, sea cual sea, es un ejemplo de amistad y apoyo mutuo, algo que es valioso en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Pero esperen, que aún hay más. Los rumores también apuntan a que Othman Koch, el ex esposo de Demet, podría estar arrepentido de la separación y estar intentando reconquistar a Demet. Se dice que el cantante y actor se ha dado cuenta de su error y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar el amor de Demet. Algunos medios turcos aseguran que Oğuzhan ha estado enviando mensajes y flores a Demet, expresándole su arrepentimiento y su deseo de volver a estar juntos. Ha intentado comunicarse con ella de diferentes maneras, buscando una oportunidad para hablar y explicar sus motivos. Esta situación añade aún más drama a este culebrón turco. Imaginen el escenario: Demet sufriendo por la separación, Can Yaman preocupado y ofreciendo su apoyo, y Oğuzhan Koç intentando reconquistarla. Parece el guión de una nueva serie. Un triángulo amoroso digno de las mejores telenovelas turcas, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados y especulando sobre el desenlace final. Ahora bien, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones de la prensa turca. No hay nada confirmado y es posible que la realidad sea muy diferente. La prensa rosa, como bien sabemos, suele exagerar y distorsionar la información para generar más interés y aumentar sus ventas. Sin embargo, no podemos negar que la situación es intrigante y que nos mantiene a todos expectantes. El misterio que rodea a la vida sentimental de Can, Demet y Oğuzhan es un imán para la prensa y los fans, que no se cansan de buscar pistas y analizar cada movimiento de sus ídolos. Además, es importante recordar que detrás de los famosos hay personas reales con sentimientos reales, y que todos merecen respeto y compasión, sobre todo en momentos difíciles como este. Demet está atravesando un momento delicado y necesita apoyo y comprensión, no juicios ni especulaciones. Can y Oğuzhan también merecen respeto por la forma en que están manejando la situación, independientemente de sus verdaderos sentimientos. Y cambiando un poco el tema, pero siguiendo en el mundo del espectáculo turco, no podemos dejar de mencionar los nuevos proyectos de Can Yaman. El actor está trabajando en una nueva serie en Italia que promete ser un éxito rotundo. La serie, que cuenta con un elenco internacional y una producción de primer nivel, está generando grandes expectativas entre los fans.
Además, se rumorea que podría participar en una película de Hollywood. Los rumores sobre su posible incursión en el cine estadounidense han circulado durante mucho tiempo, y parece que finalmente podrían hacerse realidad. Sin duda, Can Yaman está en un gran momento de su carrera y sigue cosechando éxitos a nivel internacional. Por su parte, Demet Özdemir también tiene varios proyectos en puerta. La actriz está grabando una nueva serie en Turquía que se espera que sea estrenada a finales de este año. La serie, que promete ser un drama romántico con toques de comedia, está generando gran expectativa entre los fans. Además, está trabajando en una película que se estrenará próximamente. Demet es una de las actrices más talentosas y populares de Turquía y su carrera sigue en ascenso. Su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. En resumen, la situación entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es complicada y llena de rumores. No sabemos si Can y Demet retomarán su relación, ni si Oğuzhan logrará reconquistar a Demet. Lo que sí sabemos es que la amistad entre Can y Demet sigue intacta y que Can está dispuesto a apoyar a Demet en todo lo que necesite. Y por supuesto que ambos actores siguen trabajando duro en sus proyectos y cosechando éxitos en sus carreras. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y que la realidad puede ser muy diferente. Lo importante es respetar a los involucrados y desearles lo mejor en sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado mi análisis y mis opiniones sobre este tema tan candente. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darle una nueva oportunidad al amor? ¿Piensan que Oğuzhan Koç tiene alguna posibilidad de reconquistar a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos turcos. Hasta la próxima.